Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos tardamos un poco porque yo tengo el link en el sistema, por alguna razón me está dando error. No sé por qué. ¿Será que tiene problemas ahorita el sistema? Pero bueno, eh, ¿cuánto hemos conectado? Porque hemos conectado pocos, 7 conectados. Bueno, al video pues ahí queda. Hoy he estado con todas las clases que brindo, hablando un poco de las fechas. Ya lo hice con turbo, lo hice con refrigeración hace una hora aproximadamente. Eh, Viendo cómo estamos con las fechas, estamos al 3 de agosto. Yo ayer le escribí que hoy terminamos, pero creo que realmente vamos a terminar mañana. Creo que hoy terminamos el ejemplo, pero sí me gustaría hablar un poco sobre el control de condensado y algo de equipos para el día de mañana. Aquí hay un equipo, hay un grupo que decidió trabajar con con compresores, entonces quisiera ampliar un poquito más esa parte. Pero al final, creo que sí, terminamos esta semana ya lo que son las clases, terminaremos mañana, hoy y mañana. Y la otra semana, según la programación, el examen debería ser el 9 de agosto, que es el lunes que viene. Que yo creo que en refrigeración creo que sí tengo que hacer ahí un ajuste porque nos hace falta creo que un día más de clases, pero en bombas creo que sí estaríamos bien para hacer el examen el lunes. Luego del lunes quedaríamos con el uso del software. Quedaríamos con el uso del software, que sería el tercer parcial. Realmente tercer parcial no vamos a tener clases, solamente el uso del software, que eso pues tendríamos que verlo lunes, martes, no, lunes, martes y miércoles. Bueno, tal vez mañana, si terminamos algo rápido, lo que quiero ver, quizás empecemos con el software desde mañana. Eh, Pensaría, o entiendo de que pues ya lo han descargado, ya lo han descargado y lo han instalado el software para que no tengan un problema mañana y todos puedan pues practicar. Ya que hay una tarea, el archivo que usen para aprender a usar el software, ese archivo me lo van a tener que mandar, lo van a subir a la plataforma como tarea. No he habilitado el link todavía, pero ahí va a estar el link habilitado para que suban ese archivo. Luego, también en el proyecto de exposición, el proyecto que se haga lo tienen que validar con este software. Entonces son dos cálculos que van a tener que subir a la plataforma. El que van a usar para aprender, que ese es individual, y el que van a tener que usar para validar el cálculo del sistema del proyecto de exposición, que ese es en grupo. Entonces, tendríamos el examen el lunes. Luego, el siguiente lunes sería la reposición, el lunes 16. Ese día sería la reposición. Y luego, para presentar proyectos, pues habría hasta el 22 de agosto para presentar el proyecto de exposición, que como lo mencioné en refrigeración, lo podemos manejar como eh, exponen en una conferencia, graban el video y me mandan el video. Siempre que todos los que expongan se presenten cuando empiecen a exponer para yo saber quién es el que está exponiendo y evaluarlo. Y para eso pues podemos hacer o me pueden mandar el video de la exposición, así como también el informe de exposición el 22 de agosto. Bien, entonces creo que estamos saliendo ya de la parte de esta clase para este periodo. Ya casi la estamos terminando. Entonces vamos ahora a terminar también lo que es el ejemplo que hemos estado viendo. Ya hemos llegado hasta la parte de, perdón, hasta la parte de definir los diámetros de cada tubería. Eso lo hemos hecho auxiliándonos pues de la hoja de Excel, donde clasificamos por filas, cantidad de demandas, el flujo por demanda, flujo total, la coincidencia, flujo ya con
considerando la coincidencia, la presión, y ya hemos llegado hasta los diámetros. Y la hemos pasado a la caída, a calcular la caída de presión. También recordando que nos estamos auxiliando de estas tablas, del Instituto de Aire Comprimido, Gas y Aire Comprimido. Ya hemos ubicado la tabla que me da las propiedades de tuberías con aire comprimido a 100 PSI, a 100 libras, 100 libras por pulgada cuadrada. Y es la 814. De aquí fue que nosotros obtuvimos estos diámetros de gas. Entonces nosotros queremos calcular la pérdida o la caída total desde el punto 1 hasta el punto 4, que es la demanda más lejana en cuanto a presión, que realmente decidimos el punto 4, porque si no me equivoco, ese es el que tiene mayor requerimiento de presión. Aquí está. Mayor de requerimiento de presión, entonces tenemos que estar seguros que ahí hay menos caída de presión. Si no lo supiéramos, tendríamos que calcular 2 veces esa presión a este punto y a este punto, y considerar el que dé mayor pérdida como referencia para saber si estamos bien con nuestro cálculo. Bien, nosotros habíamos tenido ya algunos cálculos, habíamos dividido las secciones del plano en una sección 1 hasta el punto 2. Este pues era este tramo. Ahí teníamos cuánto de flujo, los 618 CFM diámetro. La caída de presión por cada 1000 pies, vamos a verificar a ver si lo hicimos bien la ocasión anterior, 4 pulgadas y 618, estamos aproximadamente por acá. Habría que interpolar. Después de interpolar, pues ese coeficiente es 1.03. Longitud de tubería, para eso necesitaríamos haber medido. Nosotros lo que hicimos, pues, o lo que yo hice fue que coloqué las cotas en el plano. En el caso del proyecto de exposición, pues les tocaría a ustedes colocar esas cotas, sacar esas medidas para ir haciendo el desarrollo. Y teníamos después de sumar las distancias, teníamos 214 pies de longitud. Y luego nos hacía falta a esos 214, para aplicar la ecuación, sumarle las pérdidas por accesorios. Y eso pues los tenemos enumerados en esta parte de acá. Y así lo fuimos armando. Creo que llegamos al tramo 1 a 2. Creo que de ahí no pasamos. Entonces, del tramo 1 a 2, ¿qué accesorios teníamos? Teníamos válvulas con puertas. ¿Dónde coloco yo las válvulas? Donde a mí me interesa cerrar la tubería, ya sea para evitar un suministro o para desmontar un equipo y hacerle mantenimiento. Entonces necesito colocar una válvula acá para poder desmontar el compresor. Necesito colocar una válvula antes y después del secador. Ahí yo cierro y puedo desmontar el secador. Lo mismo con el tanque acumulador y lo mismo con los filtros. Entonces ahí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 válvulas en ese tramo. Desde ahí vienen este valor de 7. Codos, pues tenemos que ver también nuestra distribución. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 codos. Y el codo de arriba serían 6. Acá colocamos uno adicional, que ya con eso son 7, porque aquí debemos subir primero antes de hacer toda esta distribución, porque si no estaríamos dejando la tubería a nivel del suelo. Entonces de ahí colocamos 7. Y luego las T. Tenemos ubicados 5 T's. Bueno, aquí no se logra ver, pero aquí deberían haber 2 T's. Aquí otras 2 y aquí otras 2. Ahí realmente serían 6. Entonces realmente este valor debería de ser 6, pero ¿cómo sé yo? Eso creo que lo vamos a poder ver mañana cuando continuemos. Bueno, incluso puede ser más tarde también. Luego tenemos las longitudes equivalentes. Esto pues depende de estos valores, de estos accesorios.
Las longitudes equivalentes también las obtenemos pues de las tablas. De esta tabla que es la 617. Cuando hicimos los ejemplos, nosotros utilizamos estos valores equivalentes para obtener un valor equivalente total de todos los accesorios y ese valor sumarlo a los 214 pies que ya tenemos de tubería. Para la válvula compuerta, ya sabemos que es tubería de 4, su longitud equivalente es 2.35. Entonces aquí lo vamos colocando. Codos y T's. Codos, creo que esta es la columna de codos y T's. Le corresponde 4.03 cada uno. Y por la cantidad, pues obtenemos estos valores de longitud equivalente, donde ya la sumatoria son 68.84, y esto se lo sumamos a la longitud de la tubería. Por lo tanto, esa longitud total sería de 282.84. Y aquí es donde aplicamos la ecuación. Longitud por, esta es la longitud total, que es la sumatoria. Esta es la ecuación, que es longitud total por el coeficiente entre 1000. Y ese tramo, por accesorios y válvulas, que es el tramo desde 1 hasta 2, pues tiene una pérdida de 0.29 PSI. Bien, y así te van haciendo todos los tramos. Tenemos el siguiente tramo de 2 a 3, que aquí, no sé si esto lo mencionamos, no sé si no recuerdo si lo mencionamos, sí mencionamos que una diferencia entre aire comprimido y bombeo es que si este fuese bombeo, después de cada derivación yo debería ir cambiando el diámetro. Eso pues para mantener una velocidad en el agua, una velocidad recomendada que lo aprendimos que para suministro general debería estar entre 5 y 10 pies por segundo. En aire comprimido se maneja más como en cabezales. Digamos, si yo el número del número 2 al 3, todo eso lo voy a considerar como un cabezal. Y para dimensionar sus pérdidas, yo debería ir calculando tramo por tramo, pero eso es muy tedioso. Entonces lo que hacemos es que promediamos todo el cabezal desde 2 hasta 3. Así como promediamos el diámetro, vamos a promediar las pérdidas. Vamos a entender, vamos a asumir que el flujo que entra por el punto 2 se mantiene a lo largo de todo el cabezal, pero realmente no es así porque él va distribuyendo en los cabezales secundarios. Pero para cuestión de pérdida vamos a asumir que el flujo que entra en el estado 2 o el punto 2 se va a mantener en toda la tubería. Entonces, bueno, lo colocamos aquí como 618. Ya lo calculamos que también tiene un diámetro de 4. Por lo tanto, tiene el mismo coeficiente porque tiene el mismo flujo y el mismo diámetro. Longitud. Aquí sí debemos venir y medir. Yo ya coloqué una cota que es esta. Esta la colocamos en la ocasión anterior. Son 90 metros de longitud por 3.28, 295.2 pies de longitud. Y nuevamente tenemos que encontrar ahora las longitudes equivalentes de los accesorios. Válvulas con puertas, hay un valor igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna válvula con puerta en todo este tramo. No tenemos ni una válvula con puerta hasta este punto de acá. Codos, no tenemos cambios de altura ni de dirección, o sea, no tenemos cambios horizontales ni verticales, entonces no tengo ningún codo. T sí tenemos. ¿Por qué? Porque para cada ramal yo necesito colocar una T para poder hacer la conexión. Entonces ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 T. Yo tengo 13 T's. Bueno, eso es que lo vamos a ver más, lo vamos a ver mañana también. Este símbolo que yo tengo aquí, esa es una estación de drenaje. Esa estación de drenaje lo que hace es que cualquier condensado que se haya formado en la tubería, que no se haya podido evacuar en el secador, ese condensado, yo coloco una pierna de drenaje donde se acumula ese condensado, pero al final lo que yo tengo es una T, pero una T viendo hacia abajo. Entonces, si yo tengo una, dos,
3 piernas de drenaje, quiere decir que tengo otras 3 T's adicionales. Entonces yo tendría 13 T's en total. Es una T del mismo diámetro del caso anterior. Tiene la misma longitud equivalente de 4.03. Y son 13, entonces tengo una longitud equivalente de 52.39 para este tramo. Longitud total 347.59, longitud equivalente más el total. Y esto pues da un total de caída de presión en ese tramo, en ese cabezal de 0.36 PSI. Ya llevamos 0.65. Y otro tramo sigue, pues sigue el tramo de 3 a 4. Y nuevamente lo voy a considerar como que fuese un cabezal. Es decir, que en todo el cabezal voy a asumir que va el flujo que entra en el punto 3. Y esos son 15 CFM. Que eso creo que lo habíamos encontrado aquí. Sí, aquí está. 15 CFM. Entonces lo tomamos con 15 CFM. Ya habíamos calculado que la tubería es de 1. ¿Cuál es el coeficiente de una tubería de 1 pulgada con 15 CFM? En ese caso, la vez pasada vimos que toca interpolar entre este valor, entre 10 y 20, y 1 pulgada de diámetro para la tubería. Y eso da pues 0.695. Longitud real 73.8 pies. Eso pues tendríamos que medir y sumar estos 6.07 más estos 16.44. Y con eso encontrar esta longitud real de la tubería. ¿Qué accesorios tenemos? Tenemos válvulas con puertas. Tenemos que irnos al plano. No tengo ninguna válvula. Bueno, realmente sí debería tener una válvula. Pero es la válvula que ya baja en este punto. Que voy a colocarla, digamos que lo quise colocar aquí ahorita. Eh, perdón, no me había fijado. No me he fijado que esa demanda cuando ya baja, colocamos aquí un tramo adicional al final. Entonces esa válvula tiene que ir aquí. Entonces realmente no tengo codos. Tengo uno. ¿Por qué tengo uno? Por este cambio que está aquí. ¿Cuál es la longitud equivalente de ese codo? Es un codo de 1 pulgada. 1.05. Entonces aquí debe ser 1.05. Y las T, pues la cantidad de T's por cada demanda hay una T. 1, 2, 3, 4, 5. Más la estación de drenaje que serían 6. Ahí están las 6 T. Y que este tramo tiene una longitud equivalente de 7.35 debido a esos accesorios. Sumados a 73.8 tenemos 81.15 pies. Y aplicando la ecuación tenemos 0.06 de pérdida en ese tramo. Y el último que sería la demanda que ya baja hacia la conexión, que es este tramo de aquí, que es un tramo pequeño. ¿Cuántos CFM? Como es la demanda final, esa la teníamos de aquí. Una demanda tiene 5 CFM de flujo. Lo podemos redondear con una tubería de 3/4. Si vemos la tabla, realmente esa tubería podría ser mucho menor, pero no sería común. Podría ser hasta de media, pero nosotros pues decidimos dejarla de 3/4. Para 3/4 habría que interpolar. Para 3/4 debería ser menos de 0.99. Bueno, realmente sería extrapolar. Debemos dejar aquí vamos a redondearlo 0.99. Este valor es la longitud. ¿Qué longitud tenemos? Debemos medir. Debemos medir con el AutoCAD. Aquí pues tendríamos que ver si esa demanda baja
o simplemente queda así como está. Si fuese así como está, esa demanda fuese de 1.08 metros de largo, que son casi los 4 pies. Entonces nosotros pudiésemos poner aquí 4 pies de longitud. Vamos a tener una válvula, vamos a tener un codo, vamos a tener una T. ¿Por qué? Primero, para poderme derivar, tengo que colocar una T para poder hacer la conexión. Y es muy común que también lo vamos a ver, que en esta demanda primero salga hacia arriba y después salga de forma horizontal. Eso para evitar que el condensado se venga hacia la parte de abajo de donde esté la máquina herramienta. Y pues esta válvula. En esa válvula después yo coloco un acople rápido y ahí conecto la manguera que va a alimentar a la máquina herramienta. Entonces de ahí vienen estos accesorios. Las válvulas, el codo y la T. También nos obtenemos las longitudes equivalentes de las tablas que vimos. Vamos a tener una longitud equivalente total de 27.84. Sumados son 31.84 y la pérdida sería 0.03. En un tramo pequeño la pérdida es bien poquita. Bien, si ya tenemos todos los tramos, lo que nos hace falta es sumar cualquier otra pérdida que tengamos y que no sea fricción ni accesorios. ¿Y qué es lo que queda? Pues quedan los equipos. Después de que salgo del compresor, paso por el secador y según el layout, el secador produce una pérdida de 2 PSI. Tenemos el deshumidificador, secador. Tiene una pérdida de 2 PSI. Se lo sumamos a las pérdidas de tubería. Luego tenemos el tanque acumulador que pierde 1 PSI. Se lo sumamos a las pérdidas. Y por último, los filtros, que en total producen una pérdida de 0.5 PSI. Se lo sumamos a todas las pérdidas. Y la pérdida total pues sería de 4.24 PSI. Es decir que desde que sale el compresor, del compresor hasta el punto más lejano, se pierden 4.24 PSI por fricción, por accesorios y por equipos. El compresor suministra 100 PSI. ¿Cuál va a ser la presión de llegada al punto más lejano? Pues la diferencia de 100 menos 424, que es lo que se pierde. Y va a llegar a 95.76. Que si lo sacamos en porcentaje, esa caída de presión representa el 4.24% de la caída, perdón, de la presión. Entonces estaríamos bien. También llegamos con 95.76 PSI. ¿Cuánto necesito yo en ese punto? Yo necesito 90. Entonces estoy llegando 5 PSI más arriba, que 5 PSI versus 90, pues puede ser que no me provoque algún inconveniente en el equipo. Si fuese algún inconveniente, tendría que colocar una válvula reductora antes de conectar el equipo pues, para protegerlo. Bien, esos serían los valores que yo necesito para seleccionar mi compresor. Presión de trabajo. Ya vemos que con esa presión de trabajo tenemos un buen suministro de aire comprimido y el flujo. Vamos a seleccionar un compresor que pueda dar 100 PSI o que pueda comprimir hasta 100 PSI y que tenga una capacidad de 618 SCFM. Bien, no recuerdo si yo les pasé algunos catálogos de ejemplo. No, no los tengo aquí. Pensé que los tenía. Los modelos, aquí está. Aquí hay algunos catálogos de compresores que me van a servir a mí para seleccionar equipos. Todos los fabricantes pues desarrollan sus catálogos y desarrollan sus manuales de operación de sus equipos. Con eso me refiero a que han hecho pruebas y han elaborado tablas donde pueden obtenerse que para determinadas capacidades yo puedo tener un compresor de
tal tamaño. Entonces, si nosotros queremos seleccionar con esos valores que nosotros obtuvimos ahorita, mi compresor, yo debería irme a los fabricantes, que en este caso yo estoy usando referencia nada más a lo que es Kaiser, pero pueden irse a Quincy, pueden ser a Ingersoll Rand, eh, pueden irse a Soler, y todos ellos tienen desarrollados sus performance o sus datas de operación de sus compresores. En este caso yo bajé este PDF. Creo que, bueno, bajé dos realmente. No, el otro es un secador. Yo bajé este. Este es un compresor de tornillo. Voy a ampliar un poco el PDF. Que maneja un rango de capacidad de 192 a 1774 CFM. Y yo necesito 618. Entonces estoy dentro del rango de capacidad de este compresor. Y también presiones de 45 hasta 145. Y yo necesito 100. Entonces, estamos en el rango del compresor que necesitamos. Ahora veamos si aquí hay información de capacidades ya más desglosadas según condiciones de operación. Este PDF le va a servir al grupo de exposición de compresores para hacer print screen de los equipos y agregarlos pues, a los informes, al informe de exposición. Vamos a ver, tiene que haber alguna tabla por aquí. Aquí está. La tabla de especificaciones técnicas. ¿Qué vamos a obtener con especificación técnica? Voy a obtener, pues, obviamente un modelo asociado al fabricante, pero voy a obtener un dato de presión de trabajo, rango de presión, y voy a obtener un rango mínimo y máximo de flujo de aire que puede comprimir a esta presión. Luego, pues con esa combinación, yo voy a tener un tamaño de motor, un ruido, bueno, nivel de ruido. Voy a tener las dimensiones físicas, el peso, ya sea enfriado por aire, enfriado por agua. Común el enfriado por aire es el más común. Bien, una vez que ubicamos el compresor y ubicamos la tabla que corresponde, lo que nos toca es ver, intersectar la fila que nosotros tenemos según las condiciones de operación. Ya vimos que necesitamos un compresor que logre dar hasta 100 PSI. Si nosotros vemos las tablas, tenemos compresores que dan desde 60 hasta 125. Yo no voy a poder seleccionar uno de 90 porque está 10 PSI por debajo. Entonces tengo que seleccionar el inmediato superior a la presión que yo necesito. Yo necesito 100 PSI. El inmediato superior es 125 PSI. Puede lograr más de lo que yo necesito. Lo que va a pasar es que voy a tener que reconfigurar en su tablero que solo comprima hasta 100 y no comprima hasta 125. Ahora bien, este compresor, que es este modelo, a 125 PSI, tiene una capacidad máxima de 250 pies cúbicos por minuto. Pero yo necesito 618. Quiere decir que este modelo es muy pequeño. Pasemos al siguiente. También a 125 PSI, que es este modelo, tiene una capacidad máxima de 321 pies cúbicos. También está muy bajo, yo necesito 618. Y vayamos subiendo, 474, 665. Entonces mi selección va más de acuerdo. Cuando está bloqueada para hacer los comentarios. Está bloqueada la página. Ah, sí, está protegida. Bueno, no voy a poder marcar ahí como he hecho en los otros PDF. Mi selección sería, bueno, ¿cuál sería? Ya perdí cuál era la página. Este sería. El modelo DSG 182 RDSFC
¿Qué significa cada letra? Pues eso, el fabricante decidió llamar así a sus compresores. Vamos a necesitar este modelo que tiene una capacidad de comprimir hasta 125, aunque yo lo voy a configurar para que comprima solo hasta 100, y tiene una capacidad máxima de 665. Y yo necesito 618, entonces estamos bien. Para lograr esto, este compresor tiene que tener un motor de 150 HP y va a producir un nivel de ruido de 81 decibeles. Este va a ser algo ruidoso. Dimensiones físicas, estas creo que son pulgadas, sí. Ancho o largo de 135 un cuarto, ancho de 68 7 octavos y un alto, sí, y un alto de 93 7 octavos, son casi poco menos de 2 metros. ¿Qué más puedo obtener? El peso, ese compresor va a pesar 9.370 libras. Sí, 9.700 libras, pesado de compresor. Entonces, esa sería la selección del compresor. También es posible que en el mismo catálogo yo tenga dos tablas. Bueno, y este es el caso. Bueno, incluso tengo más tablas acá, quizás con mayores capacidades. También es importante saber, hay compresores con velocidad variable, que hace el equivalente a lo que hace un inverter en una unidad de split. O sea, puede variar la velocidad de rotación y eso le da mayor eficiencia, se adecua mejor a los picos y es más suave el arranque. No tengo esos picos de arranque de repente que me incrementan los consumos energéticos. Entonces, esta tabla está dividida en dos partes. En un compresor de velocidad fija, que sería un on-off, y un compresor con variador. Aunque aquí no lo dice, pero esta SFC para este fabricante hace alusión a que tiene un equipo con variador de frecuencia. Entonces, esa parte es la que otra que podemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el compresor. Digamos que voy a seleccionar este con velocidad variable. Entonces, nuestro modelo, como ya vimos, era el DSG 182 RD SFC. Capacidad de 125 PSI y 665 pies cúbicos que puede comprimir. Bien, ese sería el compresor. Luego el secador. También hay que remitirnos al fabricante, buscar en sus librerías y bajar el catálogo del secador o de los secadores y ver cuáles trabajan mejor para mi sistema. Tenemos este secador. Bueno, ¿dónde está el modelo? Bueno, la serie Secotec. Eh, También debería de tener la capacidad en flujo igual a la capacidad del compresor. Por cuestiones de seguridad o cualquier fluctuación que pueda haber, siempre es bueno o recomendable que el compresor tenga un porcentaje arriba en capacidad, que el secador tenga un porcentaje arriba que la capacidad del compresor, que puede ser un 20%, un 30% más. Es decir, que si yo tengo un compresor que necesito 618, lo multiplico por un 20%, voy a seleccionar un secador que tenga una capacidad de 740, 750 SCFM. Entonces, con esa parte, nuestra selección del secador va a ser para 750 SCFM. Vamos a ver si hay tablas en este PDF que me permitan hacer esa selección. Aquí está. Aquí está los SCFM. Vamos a ver 750. Bueno, el inmediato superior más cercano es el TF280. Esta es una nomenclatura que el fabricante decidió usar y que tiene una capacidad máxima de 900. Yo necesito 740. Pero el inmediato superior es 900. Entonces se selecciona este secador. La alimentación eléctrica, bueno, al igual que el compresor, que olvidó mencionarlo,
Dependiendo de las opciones que yo tenga y el voltaje que yo tenga en sitio del proyecto, si voy a seleccionar mi equipo. Si el obra eléctrica me dice que el voltaje disponible es el trifásico 460, entonces voy a seleccionar este renglón de acá. El TF280 con alimentación de 460, con capacidad de 900 FM. ¿Qué conexión tiene? Tiene una conexión de 3 pulgadas, en este caso bridado. El consumo en kilowatt es de 3.7. 3.7 kilowatts para consumir este secador. Dimensiones físicas, 3349 por 79, donde 79 es la altura. Y el peso, que siguiendo el renglón, es de 850 libras. Entonces esa sería mi selección para el secador. El secador, si vemos, lo que necesitamos es conocer el flujo de aire. Bien, ¿por qué es que yo necesito tener siempre esa holgura, un porcentaje arriba, que el compresor? Porque el secador, realmente el secador es un equipo de refrigeración, un equipo tiene un secador, tiene un evaporador, tiene un condensador. Y las capacidades dependen de las condiciones del aire que estoy secando. Entonces, también hay factores de corrección según la temperatura de entrada de ese aire que yo necesito secar. Porque al final, para secarlo, lo que yo hago es enfriarlo. Y por ejemplo, si yo tengo una presión de entrada de 100 PSI al secador y la temperatura que trae el aire es de 100 grados Fahrenheit, vemos que la intersección me da un factor de 1. Quiere decir que la capacidad que yo seleccioné aquí es cabal. 900, pues 900 va a tener la capacidad del secador. Pero si el aire va más caliente, digamos que a 120 grados Fahrenheit, la capacidad cae al 61%. O sea que estos 900 se convertirían como en casi 600 pies cúbicos. Pero la temperatura puede andar realmente como en unos 110. 110, la capacidad caería a un 78% de 900. Entonces, por eso es que siempre debemos tomar esa holgura arriba del compresor, porque una variación en la temperatura de entrada del aire antes del secador puede hacer que esa capacidad disminuya. Y si yo lo dejo al límite, es decir, si yo selecciono este de 670 y yo necesito en el compresor 618, estoy muy cercano y no tengo holgura para que esa temperatura pueda moverse y pues voy a tener problemas con el secado. ¿Qué pasa si la capacidad del secador cae por debajo de lo que yo quiero secar? Pues no lo va a secar, va a mandar húmedo el aire, no lo va a lograr secar, no se va a dar abasto el sistema de refrigeración para enfriarlo y voy a estar mandando aire húmedo al sistema de aire comprimido. Bien, otro factor es, a ese valor también lo tengo que multiplicar por otro factor que puede ser el factor de temperatura ambiente, pero de los alrededores. Por ejemplo, esta temperatura de entrada es el equivalente a querer enfriar aire caliente en un recinto con aire acondicionado. Si el recinto está muy caliente, el aire acondicionado no se va a dar abasto. Entonces lo mismo pasa con el secador. Y la temperatura ambiente de los alrededores hace lo mismo que lo que hace el ambiente caliente a los condensadores en aire acondicionado. Cuando está muy caliente, la eficiencia del condensador disminuye. Bueno, eso lo vimos en el primer parcial. Si está muy caliente los alrededores, la capacidad del condensador disminuye, entonces lo mismo pasa con un secador. Si yo tengo un secador donde el cuarto donde está instalado está muy caliente, digamos que a 110 grados Fahrenheit, la capacidad del secador también disminuye 8%. Y si está bien ventilado y se mantiene a 95, más bien la capacidad del secador aumenta 5%. Entonces son factores que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un secador.
Es importante por eso también mantener ventilados, así como vimos en algunas diapositivas, mantener bien ventilados los espacios, porque si yo hago que el aire caliente que el mismo secador bota lo vuelve a agarrar, lo que va a hacer es que esta temperatura se va a ir muy arriba. Y si se va muy arriba, lo que va a pasar es que el secador no va a trabajar bien y su eficiencia va a caer. Y si aparte de eso, el aire desde el compresor está llegando muy caliente, toda la capacidad del secador se va a venir abajo y voy a estar mandando aire muy húmedo hacia el sistema de aire comprimido. Bueno, yo mencioné que lo vimos al primer parcial y esta no es refrigeración, esta es bombas y compresores. Realmente es en la clase anterior que vimos esa parte de los condensadores. Bien, eh, bien, entonces realmente aquí quedamos con lo que es secador y compresor. Lo que me haría falta es hacer un cuadrito de equipos. Tal vez los mañana en unos 5 minutos lo discutimos. Un cuadro de equipos es un cuadrito de Excel donde yo resumo todos estos valores que trajimos de estas tablas. Los valores que traemos de estas tablas y los valores que extrajimos de las tablas de los compresores. Entonces eso tal vez, sí, creo que sí nos da tiempo mañana y ver los temas que nos hacían falta. Bien, entonces, hay que ir con la consulta. Los proyectos están asignados, están en la plataforma los layouts y sí, están los layouts y sí, están los cuadros de grupos de exposición que también, igual que en refrigeración, hay dos compañeros que no los logré ubicar en algún grupo. Entonces, si están en la clase, pues ahí abóquense a ver a qué grupo se pueden agregar. Ahí pues en el PDF lo abren y miran qué grupo está corto de integrantes y pueden agregarse. Eh, bien, ya son las 10, entonces si no hay consultas, continuamos mañana. Sí, ingeniero. Bueno, vemos mañana.